Hablemos del crack del 29. Fue, sin duda, la caída más devastadora del mercado de valores en la historia de Estados Unidos. Un evento que no solo desató la Gran Depresión, sino que arruinó a millones de personas. Y lo más increíble es que esta es la historia que muchos pensaban que nunca, jamás se iba a volver a repetir. Bien, vamos a meternos de lleno en esto. Tratemos de visualizar la escena. Estamos en Wall Street, que en ese momento era, el centro del universo financiero. Por años, los precios de las acciones no hacían otra cosa que subir y subir. La prosperidad parecía infinita, ¿no? Pero justo ese día, toda esa confianza, esa euforia que había durado una década entera, simplemente, ¡puf!, se evaporó en cuestión de horas. Y de repente, el mercado se desplomó. Ojo, un 12% en un solo día. Se desató una furia vendedora que se apoderó de todo el mundo. La misma gente que antes compraba con una euforia total, ahora solo quería una cosa: vender. Vender ya a cualquier precio. Y lo que pasó fue pánico total. La bolsa de Nueva York era un auténtico caos. Tanto adentro, en el parqué, como afuera en las calles, una multitud enorme se juntaba para ver cómo la burbuja finalmente estallaba. El famoso sueño americano se estaba transformando, en tiempo real, en una pesadilla. Pero, a ver, ¿cómo se llegó a este punto? Es la pregunta clave, ¿no? Para entender de verdad el desplome, es indispensable que retrocedamos un poco en el tiempo, a la década anterior, los famosos felices años 20. Terminada la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos vivió una época de optimismo como nunca antes. Las industrias estaban a toda máquina, el consumo se disparó, en gran parte por el crédito fácil, y había esta sensación general de que la prosperidad era para siempre. O sea, la gente de verdad creía que la fiesta no iba a terminar nunca. Claro, y toda esta prosperidad trajo algo totalmente nuevo. De repente, invertir en la bolsa ya no era solo cosa de banqueros o de grandes expertos. No, gracias a los bonos de guerra y a cómo los bancos promocionaban las acciones, ahora todo el mundo, pero de verdad todo el mundo, desde el director de una empresa hasta el limpiabotas de la esquina, quería su pedazo del pastel. Se volvió una auténtica obsesión nacional. ¿Y cuál fue el combustible que le echó más leña a este fuego de euforia? El apalancamiento. Es simple. La gente pedía dinero prestado para poder invertir más, magnificando así sus posibles ganancias. Pero, y aquí está el detalle crucial, era un arma de doble filo. Porque así como las ganancias se podían multiplicar, las pérdidas también, y podían aniquilar a un inversor casi al instante si el mercado se daba la vuelta. Para que nos hagamos una idea, se calcula que dos tercios de todas las acciones se compraban con dinero prestado. Era una apuesta gigantesca. Y este es un punto clave. Hasta los inversionistas más experimentados, gente como Joseph P. Kennedy, el padre del futuro presidente, vieron las señales de alerta. Hay una anécdota famosa sobre esto, y es que cuando la especulación se vuelve pero tan generalizada que cualquiera cree que es un genio de las finanzas, es una señal clarísima de que el mercado está, peligrosamente sobrecalentado. Y con todo esto en mente, volvemos a ese momento, el otoño de 1929. El momento en que los cimientos de esa confianza, casi ciega, empezaron a temblar y a desmoronarse. Y todo pasó en una semana que fue una auténtica locura. Empezó el miércoles 23, con una primera advertencia, como un aviso. Eso preparó el terreno para el pánico total del Jueves Negro. Después, un respiro. Pero fue breve y falso. Un intento de los banqueros por respetar el mercado. Pero ya era tarde, la confianza estaba rota. Y entonces llegó el golpe de gracia, el martes negro, el día en que el suelo de verdad desapareció bajo los pies de todo el mundo. Hay que decir que los peces gordos de Wall Street, la gente de JP Morgan y otros bancos, intentaron hacer algo. Inyectaron sumas enormes de dinero para tratar de frenar la caída, pero simplemente no fue suficiente. El pánico ya era una avalancha imparable. ¿Y la confianza? Bueno, la confianza, una vez que se pierde, no se puede comprar con dinero. Y aquí queda clarísimo que el crack no fue un evento aislado. Para nada. Fue la chispa que encendió el fuego, el detonante de una década entera de miseria económica que iba a cambiar el mundo para siempre. La Gran Depresión. El contraste, la verdad, no podría ser más brutal.
Pasamos de la década de la fiesta, del consumo sin límites, a una era de miedo, de deudas imposibles de pagar y de pobreza. El sueño americano, así sin más, se había hecho añicos. Y miren este dato. En los 2 años que siguieron al crack, más de 3.000 bancos quebraron. Esto significó que los ahorros de toda una vida de millones de personas, gente que en muchos casos no tenía absolutamente nada que ver con la bolsa, simplemente se esfumaron. Su dinero, de un día para otro, desapareció. Y claro, el costo humano de todo esto fue catastrófico. El desempleo se fue por las nubes. Para que tengamos una idea, en 1933, 1 de cada 4 personas con edad para trabajar no tenía trabajo. Esto significaba fábricas cerradas, familias enteras sin un solo ingreso y un futuro que se veía, pues, muy, muy oscuro. Bien, pero este terremoto financiero no se quedó solo en Estados Unidos, ni mucho menos. Ahora vamos a ver cómo las ondas de choque se sintieron en todo el planeta. Lo que ocurrió fue un efecto dominó devastador. Pensemos que, en ese entonces, Estados Unidos era el motor de la economía mundial. Cuando ese motor se detuvo en seco, dejó de comprar productos de otros países. Y, muy importante, dejó de prestar dinero. Y claro, esto arrastró a todas las economías que dependían de ese flujo, desde Alemania, que necesitaba esos préstamos para pagar sus deudas de la guerra, hasta los países de América Latina que vivían de exportar sus materias primas. La crisis, en un abrir y cerrar de ojos, se hizo global. Pero las consecuencias no fueron solo económicas, para nada. En lugares como Alemania, la miseria, la desesperación y el hambre crearon el caldo de cultivo perfecto para que prendieran los discursos más extremistas. Es increíble, pero la crisis económica del 29 está directamente conectada con el ascenso del nazismo y, por lo tanto, con el camino que nos llevó a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, llegados a este punto, la pregunta es, ¿qué se aprendió de todo esto? ¿Cómo se logró salir de un agujero tan profundo? Bueno, la respuesta no es sencilla. El presidente Roosevelt lanzó su famoso New Deal, un plan súper ambicioso de intervención del gobierno para crear empleos y estabilizar la economía. Y sí, ayudó a aliviar el sufrimiento de mucha gente. Pero la cruda verdad es que fue la gigantesca movilización industrial para la Segunda Guerra Mundial lo que finalmente sacó a Estados Unidos, y de paso al mundo, de la Gran Depresión. Y todo esto nos deja con una última pregunta flotando en el aire. Los ingredientes de aquel desastre de 1929, pensemos, un exceso de confianza, crédito súper fácil y una especulación masiva, ¿no suenan inquietantemente familiares? Esto nos obliga a reflexionar si, casi un siglo más tarde, hemos aprendido de verdad la lección.